Hay una discusión en Boca que aparece todo el tiempo y que muchas veces se plantea mal. No es si Palacios, Velasco o Zenón son malos jugadores. La pregunta real es otra. ¿Están hoy a la altura de ser titulares en Boca? Y la respuesta, guste o no, es que hoy no lo están. Son tres futbolistas que llegaron con expectativas, que tuvieron momentos buenos, incluso muy buenos algunos de ellos, pero que por distintos motivos no lograron sostener ese nivel en el tiempo o no llegaron a alcanzarlo. Y en un club como Boca eso se paga caro. Pero hay algo que en Boca muchas veces no se dice y es clave para entender estos casos. Boca no es solo un club para vivir de momentos. El Ceneice es un club que te exige constancia, personalidad y respuesta en los partidos importantes. Y eso es lo que termina separando a los buenos jugadores de los jugadores que realmente se consolidan. Repito lo anterior, Palacio, Velasco y Zenón no son futbolistas sin condiciones. De hecho, los tres tienen cosas que seducen y por algo en su momento llegaron a Boca. El problema es que el club ahora no vive de flashes, ni de promesas, ni de lo que un jugador puede llegar a ser. Vive un rendimiento sostenido, de decisiones correctas bajo presión y de personalidad cuando el contexto aprieta. Básicamente vive de la realidad, no vive de momentos. Y ahí es donde los tres, por distintos caminos o razones, empiezan a quedar en deuda. Pero para analizarlo mejor, vamos a hablar del caso específico de cada uno por separado. Arranquemos con el chileno Palacios. El chileno llegó hace un año y arrancó muy bien. Hizo un golazo ante Huracán y demostró tener mucha soltura, movilidad y frescura. Parecía un jugador liviano, suelto, con esa sensación de que podía hacerse cargo del juego. Pero con el correr de los partidos se fue pinchando como se fue pinchando al Boca de Gago y su mundial de clubes fue directamente muy flojo. Además, sumado sus muy bajos rendimientos que venía teniendo en el primer semestre, se empezó a notar a un jugador desganado, sin intenciones de revertir la situación, sin intenciones de jugar en el equipo. Parece que Carlos reflexionó y a partir de la segunda mitad del año empezó a levantar, muy de a poco, en concordancia con la levantada general del equipo. Con Úbeda ya al cargo, empezó a entender mucho mejor su rol, tanto en defensa como en ataque, bajando como volante por derecha para darle una mano a Barinaga, Delgado y Paredes en la fase defensiva, ayudando a cerrar espacios y soltándose por todo el frente de ataque para intentar manejar los hilos del juego. Ahora bien, también hay que decirlo, en ataque todavía tiene que perfeccionar varias cosas, tiene que recuperar ese cambio de ritmo que mostró en Colo-Colo, tiene que ser más incisivo, animarse a arriesgar más. Muchas veces juega bien, pero juega seguro, y en Boca, en ese rol, no alcanza con solo cumplir, tiene que arriesgar, tiene que ser el jugador decisivo, el distinto. Y acá es donde está el otro punto importante con Palacios, y es que el lugar que ocupa en la cancha, Boca lo utiliza como un jugador híbrido, no termina siendo un extremo puro, pero tampoco un enganche clásico, tampoco es un volante interno definido, entonces eso le exige inteligencia táctica, lectura de juego y personalidad. Si bien Palacios empezó a entender eso recién sobre el final del año, hay que atribuírselo como un mérito. Además, terminó el año como el máximo asistidor del equipo, con 4 asistencias repartidas, al igual que otros jugadores del plantel, y eso de que podrían haber sido alguna más si no fuera por algunas definiciones fallidas, sobre todo de Jiménez, pero aún así sigue siendo esa pieza que no termina de convencer del todo. Igualmente, para mí de estos tres casos que vamos a ver es el que más merecido tiene que darse, por lo cual debería tener asegurada su continuidad hasta 2027, salvo que se manda alguna cagada extradeportiva. Pasamos a Velasco. Alan costó 10 millones de dólares y eso va a marcar todo su proceso en el club. En todo el año generó apenas un gol y una asistencia, números pobrísimos para un mediapunta de ese valor. A eso se le suma el penal errado en Alianza Lima, que dejó a Boca fuera de la fase 2 de la Libertadores. Aunque sabemos bien que el responsable de esa situación fue Gago, a Velasco se lo va a seguir criticando por esto. El ex Independiente está en deuda con el hincha y con el club, pero hay algo que al menos se le puede reconocer y es que nunca lo escondió, nunca se metió en problemas, nunca declaró cosas fuera de lugar. Siempre fue claro y siempre dejó entrever que sabe que tiene que mejorar y demostrar por qué llegó a Boca. Eso no arregla su mal año, claramente, pero ayuda a entender su postura. Sus primeros 6 meses fueron directamente malos. Sin embargo, con la llegada de Russo y su cuerpo técnico se empezó a notar un cambio. Lento, en pequeñas dosis, pero cambio al fin. Con más confianza, más participación, menos miedo a equivocarse. Todo esto se empezó a notar en el Mundial de Clubes, en el cual fue sin dudas el mejor de los 3 mediapuntas del equipo. Fue un partido aceptable ante el Bayern y esa misma noche le dio una buena asistencia a Merentiel para que pueda empatar el partido. Después del mundial tuvo un pequeño chispazo. Llegó el gol ante Independiente Rivadavia con algo de suerte, sí, pero se lo notaba un poco distinto. No era el salto de calidad que uno esperaba por 10 millones de dólares, pero empezaba a pelearle el puesto a Palacios e incluso a ganarle la pulseada. Lamentablemente, una lesión en un entrenamiento lo dejó fuera de 2 meses y lo marginó del cierre del campeonato. No hay que dejar de ver otra parte de esto. El caso de Velasco también tiene una carga emocional muy
fuerte. Llegar a Boca con ese precio, errar un penal decisivo y seguir jugando no es para nada fácil. Muchos jugadores se rompen mentalmente con mucho menos y aunque eso no justifica su bajo rendimiento, sí explica parte de su irregularidad. Para mí, Alan está en deuda, pero siempre mostró compromiso para intentar revertir la situación. Teniendo en cuenta su costo, su edad y que llegó apenas hace un año, creo que merece oportunidades hasta junio. Ahí sí, será momento de reevaluar todo y ver si realmente está en un crecimiento futbolístico o si se quedó estancado y lo mejor es desprenderse de él. Y por último, quizás llega el caso más doloroso de todos, Kevin Zenón. Zenón llegó en el verano de 2024 por $3 millones desde Unión y desde enero a junio tuvo 6 meses brillantes. Se convirtió en un pilar del Boca de Diego Martínez y en uno de los proyectos más interesantes del fútbol local. Un jugador creativo, versátil, atrevido, explosivo, con hambre de triunfar. Pero llegaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y todo cambió. Kevin volvió distinto, perdió confianza, chispa, perdió ese coraje que lo caracterizaba. Es como si su esencia se hubiera quedado en Francia y Argentina hubiera vuelto otro jugador. Y es por eso que lo de Zenón un poco te decepciona, porque parecía un caso cerrado para bien, porque en esos primeros 6 meses dejaban la sensación de que Boca había encontrado un jugador para varios años, ese volante moderno con gol que tanto anhelaba. Pero el fútbol también es mental y cuando un jugador pierde la confianza todo se desarma. Zenón empezó a llegar tarde a las jugadas, a dudar en los pases, a elegir siempre la opción más segura y en un futbolista como él eso es letal, porque cuando un jugador creativo deja de arriesgar, deja de ser el mismo y eso fue lo que exactamente le fue pasando de a poquito a Zenón. Dejó de romper líneas, dejó de encarar, ya no pedía la pelota, empezó a pasar desapercibido y en Boca pasar desapercibido es casi una sentencia y aunque las cosas no le salían se notaba que no estaba cómodo con eso y que quería cambiarlo. Por eso el inicio de 2025 lo marcaba como el jugador a recuperar, como la joya que tenía que volver a brillar, como si fuera un nuevo refuerzo, pero la realidad fue otra. Arrancó irregular, con partidos malos y cuando Gago pasó al rombo, Zenón se sintió un poco más suelto. Mejoró algo, pero nunca llegó ni siquiera al 50% del nivel que había demostrado tiempo atrás. Ese buen momento encima fue apenas un espejismo. Boca se apagó y Zenón con él. Llegó junio, Russo y el Mundial de Clubes y su imagen empeoró todavía más. Russo intentó usarlo como extremo por derecha, a pierna cambiada, pero no funcionó. A Zenón no se lo notaba cómodo, se lo notaba sin ritmo, sin velocidad, sin gambeta, sin creación. Es como si hubiera quedado encerrado contra la línea y cada vez estaba más desganado. Después del Mundial de Clubes, Russo decidió borrarlo por algunos partidos y su falta de convicción ya era evidente. Mientras Velasco intentaba y el Chango empezaba a resurgir, Zenón se hundía cada vez más y parecía que ya no tenía ganas de pelear para salir de ese pozo. Con Úbeda al mando, este último intentó recuperarlo como una alternativa desde el banco, pero ninguno de sus ingresos terminó llamando la atención o estando a la altura de lo que pedía el partido. Y la realidad es que en el año que Zenón tenía que recuperar su mejor versión, terminó mostrando una peor todavía. Además, ya coqueteó varias veces con irse a Europa y su falta de confianza, sumado a su deseo constante de salir del club, hacen que la ecuación sea simple. Zenón tiene que salir este verano, siempre y cuando llegue una oferta interesante de alrededor de 7 u 8 millones. Ya pasó un año y medio de su mejor versión y hoy su competidor directo es Ceballos. Recuperar el puesto le es prácticamente imposible. Y también hay veces que hay que aceptar que algunas historias no estaban destinadas a durar. Quizás Zenón vuelva a brillar, pero no en Boca, porque en Boca su ciclo parece terminado. En definitiva, estos 3 casos reflejan algo más grande que solo bajos rendimientos. Reflejan que Boca necesita jugadores que sostengan el nivel, no que lo muestren de ratos. Como vimos, Palacios todavía tiene cierto margen, Velasco ya se encuentra en el límite y Zenón para mí ya cruzó esa línea. No es una cuestión de talento, es una cuestión de tiempo, contexto y respuestas. Boca en este momento necesita respuestas, no puede esperar eternamente y muchas veces la decisión más dura es la más necesaria. Por eso, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y dejarme en los comentarios qué harías con cada uno de estos jugadores. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau.